Bien, y entonces le damos la bienvenida a todos los que estamos en la sala y los que están en Facebook. Y nos disponemos a ingresar en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Y como recién decía, son nuestras raíces. Entonces, aunque tengamos que andar por el desierto, si vamos todos juntos, el Señor nos seguirá guiando como lo hizo desde un principio, ¿no? Así que, bueno, yo voy a compartir pantalla. Primero, a ver. Sí, acá estamos. Hoy no traje música, pero los invito a unirnos en oración, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, que abra nuestro corazón, que nos ayude a transitar estas tierras con el pueblo que Él guió. Todo eso se lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo y podemos rezar un Padre Nuestro entonces, que hace bastante que no rezamos así esta oración, que tenemos un pueblo que sufre con toda esta inundación y además los otros problemas que ya sabemos, pero básicamente hoy ha sido un día difícil, así que pedimos por todos aquellos que están tratando de salir de esta situación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, yo elegí esto que escribió Metz en el año 79 para definir un poquito en qué nos vamos a meter. La historia deuteronomista. Y él dice que la formación de la identidad se inicia con el despertar de los recuerdos. El recuerdo se presenta siempre como categoría de búsqueda de la identidad histórica, como categoría de liberación. Bien, estas cosas por ahí a las madres modernas no les resuenan tanto porque ahora apareció el teléfono y la computadora. Pero a las que somos de otra época, los primeros tiempos, nosotros contábamos cuentos a nuestros hijos y muchas veces para que ellos se identificaran con quiénes somos y dónde llegamos, contábamos historias de cuando nosotros éramos chicos, cómo había hecho el padre de uno en una situación o la travesura que uno había hecho y qué había pasado con esa travesura, si lo habían castigado, si nunca nadie se enteró. Bueno, en términos bíblicos y en términos académicos, acá nos están diciendo lo mismo. O sea, para saber quiénes somos, necesitamos recordar. Y la historia deuteronomista lo que le hace recordar al pueblo es justamente su andar, su relación con Dios, cómo lo fue resolviendo, cómo Dios lo acompañó, y así crea la famosa identidad. ¿Por qué digo famosa? Porque el pueblo de Israel tiene muy adentro de su ADN la identidad. Eso los hace ser nación. ¿Por qué? Porque siempre están recordando. No importa dónde vivan, si en Estados Unidos, donde hay tantos israelitas judíos, o no de Israel, pero sí judíos, y en tantas partes del mundo, en Argentina, nosotros vemos ahora que tenemos un presidente que simpatiza con la enseñanza de la Torá, estamos viendo más en la televisión y vemos toda esta cosa de la identidad. Por eso
tan importante es que estudiemos este año estos temas, para también conocer a nuestro Dios cómo se fue manifestando, pero nos servirá para dar respuestas como pueblo, ¿no? Así que dicho esto, vamos a empezar. Hoy es bastante histórico esto y bastante teórico. La semana que viene, para que no se vayan ya y les parezca aburrido, les voy a avisar que la semana que viene vamos a ver más concreto, pero ahora vamos a ver qué pasó con esta historia, cómo se fue estudiando. Primero vamos a ver a qué llamamos historia deuteronomista. Claro, si el año pasado pudimos muchos de nosotros hacer el curso de Pentateuco, ya sabemos que el Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Y también sabemos que quiere decir segunda ley. ¿Por qué? Porque vuelve sobre temas del Éxodo. Ya hemos visto que las fiestas de las que habla el Éxodo, después Deuteronomio las vuelve a mencionar y a resignificar también. Entonces, la historia deuteronomista en realidad no se refiere solo al Deuteronomio, sino que con ella tenemos los libros que comúnmente llamamos históricos. Entonces, toda esta historia iría desde el libro del Deuteronomio, su primer capítulo, hasta el segundo libro de los Reyes. Estos libros son, ahí está abreviado, pero estos libros son Deuteronomio. Volvemos a pensar y a reafirmar que lo conocemos como Pentateuco, el quinto libro de Pentateuco. Y después Josué, Jueces, Samuel, que son 2 libros, y Reyes, que son 2 libros. Entonces, ¿de qué se trata? De narraciones que nos van a ir metiendo en la vida de este pueblo. ¿Y por qué deuteronomista? Justamente porque hay algo que une a estos libros que tiene que ver con la teología que presenta ya el libro del Deuteronomio. O sea, cuando ustedes ven DTR, es deuteronomista. DT solo es Deuteronomio. Esto se los vamos a dar como siempre, pero ahora vamos a ver lo que fueron pensando y viendo los distintos teólogos, y eso también tengo un apunte en Word, que se los pasaré a PDF para que no pierda la forma, pero es nada más ni nada menos que de Gabriel Nápole. Gabriel Nápole fue el fundador o cofundador de la Escuela Bíblica de Sion. Él fue secretario de la Universidad Católica en la parte de teología, falleció hace unos años, muy joven, pero un gran biblista, y él ha también traducido libros para la última Biblia esta, la que se llama la Vía, ¿no? La Biblia para la Iglesia en América, la que se ganó una vez, ¿cómo es? Aurora. Bien, entonces, por ahí toda la parte que hablemos de los teólogos no hace falta que tomen mucho apunte. Bien, vamos a ver qué decía la tradición judía, cómo divide estos libros. Para la tradición judía, esto de la historia deuteronomista, la tradición no existía. Estaba el Pentateuco y los profetas anteriores, que son en el libro de los Reyes tenemos ahí a Elías, ¿no? Estos son profetas anteriores. Para ellos no hay ninguna unión. Una cosa es la Torá y otra son los profetas anteriores. La Torá o Pentateuco, repetimos porque siempre es bueno, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea y de la nuestra, de nuestro Antiguo Testamento. Y después los primeros profetas o profetas anteriores, que son Josué, Jueces, el libro
primero y segundo de Samuel y el primero y segundo de Reyes. Todo esto lo vamos a ver este año, no hoy, pero lo vamos a ver. Además vamos a ver profetas. Bueno, pero repasemos, ¿no? ¿A quién se le atribuye? Porque lo que vamos a ver hoy también es quién escribió esto y para qué. O sea, porque sabemos nosotros muy bien que los evangelios son la buena noticia. ¿La buena noticia de quién? La buena noticia de Jesucristo nuestro Señor, que es el Mesías, el Salvador. Ahora, ¿por qué se escriben estos libros tan históricos? Entonces, ¿y quiénes? Perdón, di vuelta para el otro lado, acá. El Pentateuco sabíamos, porque lo vimos el año pasado, que se le atribuye a Moisés, pero también descubrimos que no es tan así, que eso es lo que primero se pensó. Por lo pronto, se cree que Josué escribió su propio libro, que Samuel escribió el libro de los jueces, que escribió los libros de Samuel, y que Jeremías fue quien escribió el libro de los reyes. Cuando digo el libro de los reyes y Samuel, estoy hablando de los dos libros siempre. Bien, pero allá por el siglo XVI, entre el XVI y el XVIII, acá se empezó a ver cómo es esto, acá hay cosas que no parece que esta gente no lo escribió, que fueron otros los que lo escribieron. Y entonces Juan Calvino, se acuerdan que Calvino es uno de los que hizo la Reforma, ¿no? Bueno, él era un teólogo y filósofo francés, y él lo que descubrió o pensó que el libro de Josué no lo escribió Josué, sino el sacerdote Eleazar. También está André Macius, que fue más lejos. Este André fue un sacerdote católico que nació en Bruselas. Estamos hablando, fíjense de los años, nació en 1514, falleció en 1573. Él lo que dijo es que el libro de Josué, el de los jueces y el de los reyes, fue compilado, recopilado por Esdras en la época persa, el siglo V antes de Cristo. Entonces, él es el que dice, esto no se escribió cuando ocurrió, esto se escribió muchos siglos después. Por lo tanto, son libros que cuentan acontecimientos que ya habían ocurrido. Les quiero recordar que por mucho tiempo se tomó la Biblia como un libro de historia, como un libro de crónica histórica, no de narraciones históricas. Entonces, estamos hablando que en 1560-70 empieza toda esta revolución sobre la composición de los libros. Y en 1670, Baruch Spinoza, que era neerlandés o holandés, como decíamos antes, él propuso que el Pentateuco y los primeros profetas o los profetas anteriores formaban una unidad. Que el Deuteronomio era lo que daba la base de la teología de esos libros, que había algo que los unía. Cuando llegó Voltaire, ya unos añitos después, Voltaire por todos muy conocidos, pero su nombre era François-Marie Arouet, nacido en Francia, ¿no es cierto? Él opinó que el Deuteronomio se escribió recién en la época de Josías y que no se relacionaba con los libros anteriores. O sea que él ya es como que lo empieza a separar del Pentateuco, ¿no es cierto? La época de Josías es por el 620, por ahí estamos hablando. La crítica del siglo XIX, y acá empieza una revolución mucho más impactante con De Wet. De Wet, hay varios, van a ver que casi todos son alemanes. Un erudito bíblico alemán, muy fuerte la escuela alemana en todo esto.
¿Él qué hizo? Él identificó, vieron que en el libro, bueno, lo van a ver, pero por ahí escucharon ya, que en el libro de Josías se habla de un libro que aparece, que se nombra ahí. Bueno, Devet piensa que el libro del que se habla es el Deuteronomio. Entonces, así justifica que ese libro fue escrito para apoyar y justificar las decisiones del rey, las decisiones políticas y religiosas en esa época del Antiguo Testamento que estamos hablando, hablamos de teocracia, ¿no? Los reyes eran ungidos, ¿sí? O sea que había política, pero había religión. Y entonces, ¿esto qué hace? Si él une el Deuteronomio a los otros libros, lo que nos presenta es que en vez de un Pentateuco hay un Tetrateuco. Por supuesto que esto estamos siempre hablando en la ciencia bíblica, la que estudia los documentos, la que estudia el lenguaje en que fue escrito, la teología que lo une. En cuestiones de fe, nosotros no le vamos a decir ir a decir a ningún niño de catequesis ni ninguna persona adulta que toda su vida pensó que el Pentateuco fue escrito por Moisés, a decirle no, porque en vez de pensar ellos que la ciencia avanzó tanto que se pudo descubrir cuándo y cómo y por qué se puso por escrito lo que el Señor ya había revelado y ellos habían vivido, es probable que una persona que no está haciendo estudios bíblicos piense que le estuvieron mintiendo durante toda su vida y no estemos ayudando a su fe. Entonces, hay que separar, porque acá hay una base grande que es la revelación de Dios al hombre. Después, cómo el hombre lo va redactando, escribiendo y ubicando es otra historia. Entonces, acá nos encontramos con que aparece este concepto, que Deuteronomio se une a los otros libros, a los históricos, a los primeros profetas. No estoy viendo caras. Si tienen alguna duda, escriban en el chat o yo no les veo las manos, pero bueno, ahí levantó la mano Claudia. Bien, sí, me sale escrito, Claudia, que levantaste la mano. Contame. Ay, perdón, que estaba silenciada. No, no me quedó claro cuál era la propuesta del Tetrateuco. ¿Por La qué se llamaba? propuesta, ¿por qué dice Tetrateuco? ¿Por qué lo saca el Deuteronomio de ahí? Porque la verdad es que el Ah, libro Deuteronomio recopila cosas. Esto que yo decía, cuando en Éxodo 20 se está hablando de fiestas judías, después les da como otra significación más religiosa, no solo el Deuteronomio, quiero decir. Deuteronomio quiere decir segunda ley. La fiesta empezó como una fiesta agrícola. Por ejemplo, hablemos de Shavuot, ¿no? O sea, no me sale el nombre ahora, Pentecostés. Pentecostés, una fiesta agrícola donde se presentan las primicias. Ahora, eso es como empezó la fiesta. Después, la fiesta se resignifica, celebrando también que Moisés recibió las tablas de la ley. Entonces, hay como una evolución. Ellos lo que acá descubren, que Deuteronomio está como reexplicando aquello, por eso lo sacan, dice, habría un tetrateuco, y Deuteronomio lo ponemos con estos otros libros, que todavía no lo estamos diciendo, porque esto ahora lo va a decir no más adelante, pero eso que está acá, que yo estoy diciendo de Deuteronomio y primeros profetas, sería lo que presentamos como historia deuteronomista, porque tienen la misma teología. ¿Respondí? Claudia, avísame si te fui clara. Y después escuchamos a Gabriel.
Sí, Ana, gracias, gracias. Bien, Gabriel, contanos. O sea, Ana, si no entendí mal, recién es este el autor el que propone que el Deuteronomio debería pertenecer a los primeros profetas y no al Pentateuco. Los otros piensan que sí deben estar en el Pentateuco. Claro, los otros lo que ven son, empiezan a ver cosas raras, ¿viste? Que se asocian, pero este es el primero que dice, no, no, el libro del que habla Josías es el Deuteronomio, por lo tanto, este es como que el Deuteronomio lo compusieron para eso, para que Josías pudiera, o sea, para que el rey pudiera de alguna manera tener apoyo político y religioso con el libro. Él le ve otra cosa, le ve como una teología aplicada, podríamos decir, algo así. Y ahora, porque después siguen, estos hombres dicen muchas cosas. Bueno, este Ewald es de esa misma época, sigue con esta idea, pero le agrega otra. Él dice, sí, es verdad, el libro del que habla Josías es el Deuteronomio, pero en vez de llevar el Deuteronomio para un lado, se lleva a Josías para el otro. ¿Y qué hace? Dice, no, 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 no. Ay, esto es un hexateuco. Ni penta ni tetra. O sea, penta quiere decir 5, tetra quiere decir 4, hexa quiere decir 6. Teuco, libro. Entonces, ¿qué le quedó acá? Y le quedaron los libros de los reyes, jueces, Ruth, Samuel, ¿eh? Los llama los reyes. Entonces, pero él agrega algo. Hay dos colecciones, hay dos redacciones. ¿Qué quiere decir? Que algo se escribió en un determinado tiempo y otro algo en otro tiempo. Por eso él dice, la primera parte se escribió en la época de la monarquía, cuando Josías era el rey. Pero la segunda parte se escribió durante el exilio babilónico. O sea que él está poniendo, está sacando esto de que todo mientras ocurría se iba escribiendo, que ya lo había dicho otro. No, no, esto se escribió mucho después. Él no lo acepta, pero él dice, no, se escribió después, pero en dos tiempos distintos. Y aparece Wellhausen, que él es un apasionado por esta idea del hexateuco y se pone a estudiar las fuentes. ¿Las fuentes qué son? Por ejemplo, todos nosotros vemos un acontecimiento y todos nosotros vamos a casa y lo contamos. Cada uno lo cuenta de la mejor manera, con fidelidad, inspirado, pero somos distintas fuentes. Entonces, cuando hablamos de estudio de fuentes, que ya algo hicimos el año pasado, un comentario de esto del yavista, ¿se acuerdan? De la fuente sacerdotal, de la fuente eloísta. Bueno, Wellhausen empieza a ver estas otras cosas. Wellhausen también era alemán y ya estamos más, no contemporáneos, porque gracias a Dios ninguno de nosotros tiene más de 100 años, pero es una historia reciente porque falleció en 1918. ¿Qué dijo él, Wellhausen? Explicó lo siguiente. Había la hipótesis del origen independiente de los libros y la hipótesis de los documentos, que es esto de las fuentes. Son dos tendencias. La de la independencia de los libros dice que estos libros fueron escritos independientemente uno del otro. Cuando Josué escribió Josué, ¿no? Los jueces Samuel y así. Pero que después son revisados. ¿Por quién? Por una escuela deuteronomista, por un círculo deuteronomista. Los lee
los une y le acomoda la redacción, podríamos decir, los revisa. Y entonces quedan unidos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Porque ahora hay una misma pluma, por decir metafóricamente, hay una misma escuela que hace una relectura y los termina uniendo, como que la historia va toda concatenada. Y durante el exilio se vuelve a revisar y se hacen pequeños cambios. ¿Por qué lo dicen estas cosas? Porque esta gente estudia los originales. Y entonces, en un idioma con tan pocos términos como es el hebreo, hay palabras que depende de la época, es como que tienen una resignificación. Bueno, nosotros hoy en el siglo XXI también, yo siempre lo digo, aunque es medio burdo lo que digo, pero había palabras que cuando yo era chica uno las decía y, Dios mío, ya, en la casa, bueno, era un drama. Fuera de la casa jamás se te ocurría decir una cosa así. Por ahí con tus amigos en un recreo podías decir algo. Yo estoy hablando de mi secundaria, ¿no? De la primaria, ¿eh? Igual era como que eras lo peor que existía sobre la tierra, que tus padres no te escucharan. Ahora los padres lo llaman así a sus hijos. Entonces, esas cosas están reflejadas en estos libros que abarcan tanta historia. Por eso, o sea, si encontramos a un papá del siglo XXI llamando al hijo en vez de por su nombre, por una palabra que antes fue una grosería, vamos a saber que ese hombre es del siglo XXI, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa como ellos encaran el estudio. Van a los pergaminos, a los papiros, y estudian cómo está puesta cada palabra y así se dan cuenta que hay agregados, adiciones. Las adiciones no es que van a contar cualquier cosa, sino que por ahí, o sea, no es que van a meter cualquier cosa, sino que tal vez expliquen mejor, como vieron que en Marcos, cuando él les habla a los romanos de cosas de los judíos, dice, porque los judíos hacen tal cosa. Eso es como una explicación, escrita por Marcos, pero también pasa en el Antiguo Testamento que el copista por ahí agrega como aclarando lo que decía. Y eso es lo que esta gente descubre. Por eso puede decir esto, que hay una revisión con pequeños cambios y adiciones. Y entonces queda todo así, unidito, ¿eh? También, ya no están separados. ¿Vamos bien? ¿Estamos todos vivos? Avísenme si se desmayan con tanto libro. Y ahí Estamos están las... todos bien. Bueno, gracias, Hilda. Esas más o menos las adiciones, ¿ven? Esos palitos muestran las adiciones que han hecho, los cambios. Bien, y ahora vamos a la hipótesis de los documentos. Acá están las fuentes, ¿no? La yavista, la eloísta, la sacerdotal, ¿se acuerdan? Entonces, acá empiezan a descubrir que esto que estaba, yavista, eloísta y sacerdotal, que nosotros sabemos que estaba en el Pentateuco como fuentes, a ver, refresquemos. Hay dos relatos de la creación, porque uno es de una fuente y otro es de otra fuente. Bueno, ellos ahora lo que llegan a ver, que el libro de los jueces, Samuel y Reyes también tienen esto. Esto que habíamos puesto en el Hexateuco, ¿se acuerdan? Entonces ahí están la yavista, la eloísta, la sacerdotal. Ese cuadradito se pintó después, pero no debiera. Y entonces unen las fuentes. Vuelvo, yavista, eloísta y sacerdotal. Entonces, ¿qué pasa? Los deuteronomistas retocan el resultado final con estas adiciones. Las descubren ahí. Bien, y acá llegan otros. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Yo no sé cómo estoy de tiempo, ahora me voy a fijar. Bien, también. Bueno, Nott es un revolucionario, fue un teólogo y estudioso del judaísmo alemán, vivió unos cuantos años, ya estamos que en 1943, él sigue lo de Bet, y separa el Deuteronomio de los otros libros, del Éxodo, o sea, del Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Sigue con la idea del Tetrateuco y con la del Deuteronomio y los primeros profetas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ideas que él tiene? Que hay unidad, que hay un contenido y una división, que hay un valor historiográfico, me tragué una R aquí, después antes de mandarlo se los arreglo, que hay un autor y una finalidad. Entonces, la unidad de la historia quiere decir que hay es una obra de un solo autor, no de una escuela. Eso es lo que dice Noss. ¿Y cómo lo demuestra? Porque el lenguaje y las ideas son coincidentes, porque hay discursos en momentos culminantes, porque hay reflexiones histórico-teológicas similares y porque hay una cronología. Él llega a los 481 años famosos, colocando a Moisés y la conquista 45 años, los jueces 390, y de Saúl al templo. ¿Se acuerdan que dice el texto que hemos escuchado hace poco en la liturgia? ¿Cómo vas a destruir el templo que nos costó 481 años? ¿Se acuerdan? ¿O no estaban atentos en la misa? Bueno, Sí, después voy a buscar la recordamos. cita. ¿Se acuerdan? Ah, qué bueno. Entonces, bueno, ahí ven esa cronología, todo esto es lo que está viendo Martin Noss. El contenido y la división los maneja así. Hay una época de Moisés en la que se escribe el Deuteronomio. Hay una época de la conquista de Cisjordania, cuando entra Josué. Hay una época de los jueces. En la época de los jueces tenemos los anteriores a Samuel, que es el libro de los jueces, tenemos a Samuel, pero después viene la época de la monarquía. Ya después lo vamos a refrescar, pero recordemos que a Samuel el pueblo le pide un rey, quiere ser como los otros pueblos. Entonces hay una época de la monarquía unida que abarca hasta el primer libro de los Reyes, capítulo 11, y luego los reyes de Israel y Judá, que llegan desde primero Reyes 12 al final del libro de los Reyes. Entonces, acá ya ve todo un contenido histórico y cómo está dividido. ¿Cuál es el valor historiográfico que le da Noss? Y él lo ve como una primera historia de Israel. En realidad se creía que había empezado todo el tema de verlo como una historia en la época de David, pero él acá nos dice, no. Estos libros tienen este valor, que antes del exilio no hubo algo así, que contara toda la vida del pueblo de Israel, ¿cierto? Desde que Dios lo eligió y demás. Él ubica un solo autor y no lo ubica en Babilonia como lo ponían otros, sino en Palestina, en la zona de Samaria, que es por acá, y más precisamente cerca de Mizpah, que estamos acá, y Betel, que estoy tratando de encontrarlo, acá está Betel. Entonces, por acá lo ubica al único autor. ¿Cuál es la intención del autor? Él dice, lo llamamos al deuteronomista. Ya hay un autor y es el deuteronomista, que no escribió la obra porque tuvo ganas, porque tuvo ganas de hacer una historia. No, es una obra para adoctrinar el sentido genuino de la historia de Israel.
desde la conquista de la tierra hasta la desaparición del antiguo Estado. Y que ese sentido se resume en que Dios ha actuado palpablemente en esta historia. ¿Cómo? Dios respondiendo con exhortaciones y castigos a las deficiencias constantes y crecientes, para que finalmente, cuando aquellas se revelaron inútiles, ocurrió la destrucción total. O sea, que el autor lo que quiere hacer es mostrar la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Cómo? Contando la historia de ese pueblo, pero siempre mostrando que ahí está Dios. Esa es la intención. Adoctrinar sobre el sentido genuino de la historia de Israel. Quiere enseñar eso. Bueno, hay gente que está en contra de lo que decía Nos. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora desproporción de las partes, problemas literarios y problemas teológicos. ¿Cuál es la desproporción? Y es la cantidad de años y capítulos. Miren, Jueces, habíamos dicho que eran 390 años y apenas está escrito esto, ¿no es cierto? Para Moisés estamos ahí bastante bien, pero es esa cuestión de que tantos años y un solo libro ahí no parece que es un mismo autor, ¿no es cierto? Después, lo que observan también es el número de capítulos por época. O sea, 30 capítulos para Moisés, 13 para la conquista. Esto a ellos no les cierra, que haya 40 años para la monarquía unida y 36 para Israel y Judá. ¿Y cuáles serían los problemas literarios? Bueno, lo que ya hemos dicho que también pasaba en Pentateuco, que son las duplicaciones. Eso, cuando hay duplicaciones, nos damos cuenta que hay distintas fuentes, hay distintas manos que lo escribieron y que se incorporaron esos relatos que son similares pero tienen pequeñas diferencias. Ahí están anotados. Y Nos, que dice, los duplicados los encontró el deuteronomista y prefirió respetarlos. O sea, ¿por qué hay dos relatos de la creación en el Génesis? Porque decidieron respetarlos porque contaban lo mismo desde dos miradas. Bueno, Nos dice, acá pasa lo mismo. Hay duplicaciones porque el deuteronomista, el autor de la historia deuteronomista, dice hay que respetarlos. Bien, y después explica lo de los añadidos, en fin. Los problemas teológicos que encuentran es que Jueces usa un esquema cíclico, esto lo vamos a ver cuando vemos el libro, que es, esto le pasa a todos los jueces. Hay pecado, hay castigo, hay conversión, hay salvación. Pero esto no está ni en Samuel ni en Reyes. Entonces le dicen, no puede ser el mismo autor. En Jueces, el responsable de la apostasía es el pueblo, pero en Reyes son los monarcas. No puede ser, teológicamente no es lo mismo. Los libros de Samuel no ofrecen el influjo del deuteronomista como los otros. No se nota la mano de ese único autor tan claramente. Bien. ¿Quiénes rechazan la teoría de Nos? Me quiero ver el horario, vamos bien, me queda media hora. Otto Eisfeld, también alemán, también fue muy longevo, ¿no? Porque falleció en 1973, de alguna manera podemos decir que casi es contemporáneo, por lo menos yo ya había nacido, creo que acá habrá muchos que no. No lo conocí, pero podría haber conocido, así que lo considero mi contemporáneo. ¿Qué dice Eisfeld? Que Josué pertenecía al Pentateuco. O sea, él está de acuerdo que hay un hexateuco. Y de alguna manera hasta se anima a decir que hay un octateuco. ¿Qué está queriendo decir este hombre?
que hubo una sola escuela que escribió todo, porque Octateuco estamos hablando, Pentateuco que son 5, más Josué, Jueces, Samuel, 5, 6, 7, 8. José, perdón, perdí, el Pentateuco, 5 más Josué, Jueces, el libro de Samuel y Reyes. Los deja todos unidos. Bien, pero ahí viene von Rad, que seguramente lo habrán escuchado hablar porque este teólogo alemán ha escrito mucho de la teología del Antiguo Testamento, y él dice que en la historiografía, cuando hablamos de historiografía, estamos hablando de sucesos históricos, ¿sí? El del deuteronomista detecta una correspondencia entre la palabra del Señor y la historia, en el sentido que la palabra pronunciada por Dios alcanza su meta, se cumple. Cuando vimos Pentateuco y dijimos que se había escrito mucho después de que ocurrieron las cosas, también explicamos que pasaron cosas que al pueblo les hizo pensar qué estamos haciendo mal. Y entonces hicieron una revisión de lo que ellos se venían contando. Primero era oral, se contaban las cosas. Lo que ellos venían contando de su historia y lo pusieron por escrito. Bueno, esto es más o menos lo mismo, que el escrito está mostrando que la palabra de Dios se cumple. O sea, están queriendo buscar las razones de las cosas. Bien, Ullstein es también de esta escuela, otro alemán. Westermann, que también es muy conocido. Yo no sé alemán, así que pronuncio como me parece. Si hay alguien que sabe alemán, que me disculpe. Hay poquitas cosas que sí sé, que la W se pronuncia como una B corta, y lo respeto, pero lo demás... ¿Qué dice entonces este Westermann? Que cada libro fue compuesto independientemente. Solo existen conexiones débiles. Que hay un editor deuteronomista que ofreció la interpretación teológica de algunos acontecimientos, pero que no se puede hablar de un autor ni de un historiador. Él ya ve que acá hay otras manos. Knauf es más radical que Westermann, y él lo que dice es que los libros resultan de muchas ediciones, de antes del exilio y después del exilio, que hubo gente que estuvo escribiendo, inspirados todos, no estamos diciendo que salió cualquiera y escribió cualquier cosa, todas escrituras inspiradas por Dios, pero hechas por distintas personas. Entonces él dice que no se puede hablar de una historia, ni de un deuteronomista. Él lo ve como recopilación. Heinkel, un teólogo belga, él dice que es preferible buscarlo en bloques el tema. De Josué al primero de Samuel, del primero de Samuel. Y entonces son distintos bloques que después se fueron uniendo. ¿Cómo reacciona la gente ante esto de que nos dice de que hay un solo autor? Él consideraba una obra unitaria de un solo autor, a la que se le añadieron cositas. Pero lo tenemos, bien, qué linda foto que encontré de este Frank Moorcross. Él ni se imagina que está tan simpático. Bueno, él habla de dos ediciones distintas. Una que es antes del destierro, que cuando decimos destierro estamos hablando antes de Babilonia, durante el reinado de Josías. Y que esa primera edición tiene que ver con propaganda religioso-política. Por otro lado, una segunda, ya un poco más pesimista, que se limita a justificar la catástrofe.
Y acá se nos complica un poco. Vamos a ver si comprendemos. Estos ya son más contemporáneos, aunque Sment no tanto, pero él revolucionó mucho con esto de lo que decíamos de las fuentes, sería de las manos de los que escriben. Él dice, hay muchos que redactaron. Y entonces le empieza a poner nombres a los trozos que va encontrando dentro de la historia. Y descubre que hay alguien que escribe, que tiene mucho interés por hablar de la ley, y lo llama deuteronomista nomista. Nomos quiere decir ley. Entonces, deuteronomista nomista. Él va con la ley. Después se encuentra otro que hace hincapié en las tradiciones proféticas. Y dice, bueno, este es otro autor, es el deuteronomista P. Pero después hay otro autor, el deuteronomista H, que a este le gusta más la historia. Y después del exilio apareció un deuteronomista P, que agrega leyendas proféticas. Como ven, es todo un trabajo que ellos van haciendo para demostrarle a Nos que no hay una sola persona que escribió. Sment, del que recién hablábamos, se da cuenta que hay libros de Josué y de Jueces que hablan como si no hubiera terminado la conquista. Vamos a leerlos, así leen un poquito ustedes, y si alguien se durmió se despierta. Acá tenemos 2 de Jueces. ¿Quién va a leer alguno de ellos? Ah, son Lee. ese. Ah, qué suerte. Hay alguien despierto. Tú ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mando mi siervo Moisés. No te desvíes a derecha ni a izquierda, y tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esa ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche, para poner por obra todas tus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Yo te lo mando. Ánimo, sé valiente. No te asustes ni te acobardes, que contigo está el Señor, tu Dios, en todas tus empresas. ¿El otro Su también? texto. Sí, por favor. Sí. Josué era viejo, de edad avanzada, y el Señor le dijo, eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por ocupar. Toda la parte filistea y todo de sur, desde el Sihor en tierra de Egipto, hasta el término de Ecrón, al norte, zona considerada como cananea, más a los 5 principados filisteos, Gaza, Asdod, Ascalón, Gat, Ecrón, y los heveos del sur, todo el país cananeo, desde la cueva de los feniceos hasta la Fec, hasta la frontera de los amorreos, todo el país de Biblos y el Líbano oriental, desde Balgat al pie de Hermón, hasta el paso de Hamat. Yo expulsaré ante los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrepot, Maim, y a todos los feniceos. Tú tienes solo que repartir por suertes a Israel su heredad, como te he mandado. Gracias, Silvia. No sé si les habrá llamado la atención en este reparto de tierra, pero acá está diciendo que en Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, están los filisteos. Y todavía no llegó a Israel. Bueno, estas son las cosas de las que hoy se habla de quién estaba primero en la tierra, que traen tanto conflicto y guerra. Bueno, ahí tienen, son justamente los lugares donde fueron los bombardeos, ¿se acuerdan? Que al principio, primero era Gaza, pero después siguieron por Asdod, ¿se acuerdan o no? Bueno, ahora que conocen los nombres por ahí, cuando escuchamos los noticieros, nos ubicamos. Son todos estos lugares
frente al Mediterráneo. Bien, tenemos esto que no lo vamos a leer, después lo leerán ustedes, pero también donde dice que todavía no tienen la tierra, ¿eh? Por eso dejó el Señor aquellas naciones sin expulsarlas enseguida y no se las entregó a Josué. O sea, esto es raro, porque ¿cómo? Esto es raro de que todavía no habían llegado a poseer toda la tierra, ¿sí? Bien, tenemos acá a Dietrich y Beyola, que son dos teólogos que abonan estas ideas, y acá vamos a la diferencia entre lo que opinaba Cross y lo que opinaba Sment. Yo creo que yo me mareé, pero no sé si a Cross lo mencioné antes. Bueno, espero que sí, si no se me borró una filmina, pero bueno, una Sí, placa. 2 ediciones. Ah, lo Sí, sí, nombré lo con el nombraste, nombre, Ana. bien. Sí, sí, Bien, sí. bien, perfecto, porque acá está clarito entonces cuál es la diferencia entre el tiempo de escritura y las personas que lo escribieron, porque hay muchos años de diferencia entre una cosa y la otra. Cross decía que hay un primer deuteronomista, o sea, un primer autor, una primera tradición, y otra segunda después del exilio. Mientras que Sment dice, no, todo se escribió después del exilio. Ahí por el año, esto es, digamos, por decir algo, una explicación más así popular. Esto es muy reciente, ¿eh? Esto de pensar que todo esto se escribió después del exilio. Son corrientes nuevas, vieron que estuvimos hablando de personas que vivieron hasta 1973 y recién yo salteé, pero alguno está vivo también, inclusive ahora los voy a nombrar, pero en realidad ahora se está, esta idea es la que predomina, que hubo un primer deuteronomista, vieron que él le puso todas las letras, Sment, y que después hubo agregados, el nomista, el que tenía de las profetas, entonces lo ubica en el tiempo, esos agregados. Estos concilian con esas teorías. Estos son los que yo les dije que aún viven. Lofink tiene 90 y pico de años, jesuita. Él es el que ha hecho un avance impresionante en esto, y Cortese también, otro biblista católico, que quieren conciliar esas dos ideas que recién vimos, y vamos a ver cómo lo hacen. También Raymond Person, que es del siglo XXI, él también dice que no hay que poner el énfasis en un autor, él habla de una escuela, y lo llamaría escuela deuteronomista, parecida a tantas otras escuelas que hubo en la antigüedad. Y entonces, él dice, en cada escuela hay que distinguir a quiénes son. Los merocopistas, que es lo que yo recién decía, los que copian para que otros tengan acceso, los escribas, que ellos sí son, o sea, los copistas sabemos todos que a veces cometen errores al copiar. Yo ya lo dije muchas veces y por eso hay diferentes papiros y unos se consideran mejores que otros. Los escribas son los que escriben, los inspirados, ¿cierto? Los que nosotros hoy llamamos agiógrafos, la persona que pone su arte inspirada por Dios y escribe las escrituras. Esos tienen capacidades y pueden haber llegado a alterar algunos textos. Y después hay otros que podían crear otros escritos. Entonces él habla de una escuela, que todas estas manos podrían hacer que esto ocurra. No encontré datos de nacimiento de Person ni de fallecimiento, pero es norteamericano y es contemporáneo. Bien, entonces, ¿esa escuela qué hizo? ¿De dónde salió? Esa escuela salió de los desterrados de Babilonia. Él está diciendo, está fundamentando,
que la primera redacción la hicieron usando fuentes anteriores. Como dijimos, la redacción del Pentateuco con las fuentes anteriores, por eso hay 2 relatos de la creación. Bueno, acá lo mismo, pero esto, él dice, esto se escribe después de Babilonia. Volvió del destierro con Zorobabel, la escuela, está hablando de la escuela, él defiende esta idea, y estuvo al servicio de la administración persa. Su trabajo, ¿cuál fue? La revisión de los textos antiguos y crear nuevos. Está explicando cómo se armó la historia deuteronomista. Y entonces decía que ideológicamente favorecían la reconstrucción del templo y la restauración del culto, y probablemente alentaban la esperanza de que Zorobabel llegase a ser rey. Como esa esperanza no se dio, la escuela deuteronomista se refugió en la escatología hasta que la misión de Esdras, que trajo la ley de Dios del cielo, le hizo perder el favor de la autoridad persa y terminó desapareciendo. O sea, esta escuela, vamos a recapitular, nace con los desterrados en Babilonia. Cuando vuelven del destierro, están con Zorobabel, están escribiendo, o sea, ¿por qué están con Jos? No es que tenemos que pensar esto, ¿por qué están? Porque esta gente son pocos los que escriben y se tienen que mover en un ambiente cercano al poder, porque si no, no tienen, o sea, estamos en un desierto, estamos hablando del año 587 a.C. Entonces, ¿quiénes eran los que escribían? ¿Quiénes sabían leer y escribir? Los poderosos. Entonces, por eso se define están con Zorobabel, ¿sí? E inclusive pensaban que Zorobabel iba a ser rey, pero esa escuela escribía ahí. ¿Me explico bien? Pregunten si no. Anita, Zorobabel, ¿qué es? ¿Un persa? No, perdón, no, eso volví con Zorobabel, ¿qué es? ¿Un persa? ¿Un judío? No, no entiendo. Ellos querían que Zorobabel fuera el rey cuando volvieron. No, Entonces es un Zorobabel judío. es un israelita, claro, es un Ah, israelita, está sí, bien, un sí. israelita. Está bien, perfecto. Esdras también. Sí, esa Esdras es el sí que... me suena, pero el otro es la primera vez, por eso, perdón mi ignorancia. No, pero por favor. Bueno, entonces ahora comparemos lo que dice Person, que es el último que vimos, con lo que ya vimos de Cross-Eastman. Para Person, todo empezó en el exilio. Esta es la historia. Y se revisó, es mucho más sencillo el gráfico. Lo empezaron a escribir en el exilio y lo revisaron en la época persa. Cuando hablamos de época persa, que eso lo vamos a ver en la historia, es cuando Ciro los deja volver, el famoso, no me sale la palabra ahora, el famoso tratado de Ciro, no, pero es el... Edicto. ¿Edicto? Exacto, no me salía la palabra, muy bien, gracias Pili. Entonces ellos es como que vuelven a tener una identidad, y él lo está ubicando en ese momento. Este es Person. Bueno, acá cometí errores de... Se me cortó la luz un rato, ¿vieron? Después lo voy a arreglar antes de mandárselo. Nació en diciembre de 1955. Este sí es contemporáneo mío, porque nació el mismo año que yo. Entonces, él que dice que hay 3 estratos. Lo divide en estratos. ¿Qué son estratos? Son bloques de escritura. Manos que escriben y son bloques. Entonces, es posible que los escribas retocasen un libro o una sección solamente, pero la mejor hipótesis del trabajo es distinguir 3 estratos redaccionales, 3 bloques de redacción. Estratos quiere decir trozos,
bloques, pedazos, que corresponden a 3 contextos distintos. Uno es el neo-asirio, el neo-babilónico y el persa. Él los ubica en ese momento histórico. Y entonces, acá hay un error, ese no es Person. Claro, Person es el otro. ¿Decía Römer ahí abajo? No. Acá está el error. Este no es Person. Person es el de barba de recién. Este es Römer, que es el que vive. Me equivoqué al tipear, otro error más. Se ve que trabajaba con mucha presión y acá se ve. Para copista no puedo ir a hacer nada tan serio como ser copista porque me equivoqué bastante. Bueno, entonces ahora sí. Römer es lo último y es el que todo el mundo habla de Römer. Y él dice esto. Existían estas cosas escritas sobre las leyes, sobre la conquista, sobre los reyes. Todo esto existía en la época de la monarquía. La historia deuteronomista se escribe en el exilio y se revisa en la época persa. Esta es la teoría de Römer y es lo último que hay. ¿Sí? Bien. Es complicado lo que hemos visto, pero después vamos a ver de qué habla esta historia deuteronomista. A mí me gustaba compartir con esto que escribió von Rad, ¿no? Sobre Israel, la historia y la narración. Dice, cuando hablamos aquí y en lo sucesivo de acciones de Dios en la historia, nos referimos, como es natural, a aquellas que la fe de Israel consideró tales, pero no pensamos en los resultados de la crítica histórica moderna a los que nunca se referiría la fe de Israel. O sea, todo esto que estuvimos hablando, cuando nosotros leemos los libros, no nos importa. Lo que nos importa es ver las acciones de Dios en la historia de su pueblo, que es como empezamos a charlar. Pero es importante saber cómo se armó todo esto, cómo es este tema de la Biblia, porque si no, podríamos reducirlo nosotros a un encuentro de catequesis con los chicos y decir, bueno, este es el Deuteronomio, pero estamos intentando a que la cabeza se nos abra más. ¿Cómo lo pasaron hoy, que fue tan distinto? ¿Se complicaron mucho? No. Sos muy clara, Ana. ¿Sí? ¿Se entendió bien cómo Sí, se sí. arma? Sí, sí. Esto no nos tiene que escandalizar, porque volvemos a lo que dice Dave Verboom, ¿no es cierto? Dios se valió de hombres para transmitir, para que pudieran transmitir su revelación por escrito. A mí Entonces, me parece que esto es muy interesante, que lo planteas de forma muy clara y me parece que ya somos grandes para horrorizarnos porque nos dicen cosas que creo que la humanidad tiene la cabeza un poco más abierta. Sí, sí. No Mucho más. es un motivo de, pero no hay que decirlo porque la gente se va a asustar. Yo creo que la No. gente no se asusta, que ya yo somos, creo, las investigaciones hacen que abramos la cabeza, ¿no? En todos los ámbitos. exactamente, por eso no es cuestionarse una fe, sino No, no saber tiene nada que ver con la fe. cómo No. ese No. pueblo pudo transmitir. Realmente yo lo admiro en este punto, ¿no? Esto que hablamos de la identidad y esta historia que los hace pueblo. Y fíjense ahora con lo que está pasando ya hace un año, cómo el pueblo de Israel está unido. No hagamos juicio de si está bien, si está mal, si mataron a muchos, si pusieron muchas bombas. Yo no me quiero meter ahí. Yo me quiero meter a la unidad. Ellos son un pueblo porque tienen una identidad.
una identidad que les supo dar en su momento la tierra, la Torá Todo. Dios. y Dios que se manifestaba ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cómo ellos, parte de lo que está pasando hoy con esto de la tierra, tiene que ver con esta identidad. Pero esa identidad los hace pueblo y los hace firmes. Ustedes, yo ya me he manifestado que yo no milito en ningún partido político ni nada, pero digo, nosotros como pueblo no encontramos esa unidad. Cuando la mayoría somos católicos, hoy día creo que el porcentaje de nuestro país, creo que el 73%, creo que bajó al 60 y pico, se confiesa católico. Y no nos ponemos de acuerdo en los valores evangélicos para vivir nuestra forma ciudadana, nuestra civilidad, o sea, vivir con los valores Ana, que profesamos. quería comentar, la verdad que me quiebra el tema, porque tengo una amiga hace 50 años más o menos, que tiene bastante familia en Israel todavía, y tiene bastante familia acá, y eso quería rescatar, esta cosa de su identidad, en principio como familia. Vayamos, digamos, al núcleo más chico de la sociedad. Cómo son unidos como familia, por más que ellos vivan, parte de la familia vive en Israel y parte acá está en la Argentina. Tienen una unidad, tienen una comunicación, tienen un contacto, valores, tradición. O sea, podrán tener miles de defectos, pero en ese sentido nos llevan años luz de ventaja. Y con respecto a lo que explicabas hoy, yo creo que, bueno, maravillosamente explicado, y que a mi modo de entender nos hace separar esto objetivo, entre comillas, de quién lo escribió, si lo escribieron antes, si lo escribieron después, si fue tal cual como pasó, si le hicieron arreglos. O sea, esto es una parte del análisis que nos ayuda a saber cómo recopilaron, qué información se nos brinda, pero lo fundamental es qué decía Dios, qué le decía Dios a ese pueblo, cómo se manifestó, cómo llegaba esa palabra a cada uno. O sea, la vivencia es lo que nos tiene que quedar, lo que nos tiene que sacudir, lo que nos tiene que despertar. Esté escrito como esté escrito, haya habido un autor, 10 autores, una época, otra época. O sea, eso es casi anécdota, y nos viene bien separar esto de decir, bueno, no es un libro de cuentos, es un libro de valores, es un libro de, de vida. Dios lo que nos quiere dar son valores de vida, de unidad, de familia, en fin, independientemente de cómo esté armado ese libro, o si cambiaron un poquito, o si lo desordenaron en la historia. O sea, eso es secundario. Está bueno que lo sepamos para que no lo tomemos al pie de la letra al libro en sí, sino al contenido. Me parece que esto nos alumbra en eso, a saber que la esencia sigue siendo la esencia. Eso no cambió. Así que nada, perdón por lo extenso, pero... No, por favor. Perfectamente de Gracias. acuerdo con Claudia estoy, es cierto. Ahí levantó la mano Fabiana también. Hola, ¿qué tal? Yo quería dar también mi opinión con respecto a esto. A mí me parece súper importante buscar en realidad si fue por mano del copista o no, porque no para nosotros que creemos, pero a mí, que yo me muevo en un mundo ateo, ¿no? Convivo con gente que no cree, me viven diciendo, a ustedes le armaron un cuentito y se lo creyeron. Entonces, para mí está muy bien fundamentar, no solo quedarme con lo que yo siento espiritualmente como cristiana y católica, sino que todo este estudio de la Biblia y el estudio de los autores es súper importante para llevársenos un argumento serio. Nosotros no solo creemos porque es algo sobrenatural.
creemos porque estudiamos la palabra y sabemos que el autor inspirado habló de esa manera, y lo importante es saber qué opina cada estudioso, cada teólogo, y que uno dice, bueno, que es penta, es octo, o lo que fuere, ¿no? Ese es el crecimiento que ha tenido para mí este estudio de la palabra, y para dar fundamento, es mi opinión. No, está perfecto. Sí, sí, porque hoy los chicos estudian de otra manera, investigan un montón de cosas y nuestra fe es fe, pero también tiene un fundamento histórico y científico. O sea, no es que contamos Caperucita Roja. O sea, No. por eso está bueno estudiar. Acá alguien escribió algo, me parece, en el chat, ¿no? Sí. Si eran alemanes, ¿qué pasó cuando vino los nazis? Bueno, los teólogos esos, bueno, algunos viste que eran judíos también. Esperemos que algunos no hayan tenido que morir de esa manera, pero bueno, en fin. Anita, en general estos teólogos alemanes, por supuesto son cristianos, pero ¿son católicos o protestantes en su mayoría? Algunos son protestantes, Y otros son otros católicos. eran, sí, y algunos eran judíos también, ¿eh? Me parece que Ah, Martin Noth, me parece que es, ay, ahora me agarró la duda con tanto nombre. Después me voy a fijar y les voy a poner más datos, si es cristiano, católico. A mí me daba no sé qué poner protestante, porque ya ese es un término que también, ¿no? Está Qué sé yo. perimido. Y no claro, sé, o sea, no, porque también ellos surgen de una manera, o sea, yo quiero ver si en verdad muchos de estos biblistas, justamente, porque el primero fue Calvino, por ejemplo, Lutero, ellos también fueron los que hicieron una revisión de la Biblia, es decir, por eso exacto, digo, bueno. si este Y, movimiento a nivel de ver o sea, estudiar la Biblia, se ha dado más en gente con origen protestante, no sé, no sé yo, que en católicos, no sé, o sea, una curiosidad, por ahí no hace la cosa. En realidad, los primeros estudios, mucho es de lo que en su momento se llamó protestante. Yo no quiero usar esa terminología hoy día, porque a como va evolucionando nuestra lengua, que es más o menos lo que estaba hablando, Sí, es como, es descalificativo decirles protestantes. En realidad es mejor decir que eran reformistas o reformadores o que tenían u otros cristianos. Pero sabemos bien que Lutero era católico y era agustino. ¿eh? A mí Entonces, lo que me parece, a mí lo que me parece es que lo probable, estoy adivinando porque no tengo esa formación, es que muchos de estos estudiosos de hace mucho tiempo seguramente no eran católicos, porque lo que viene debajo de Lutero es una mentalidad mucho más liberal que la católica. El católico no tenía Biblia, entonces no se animaba, era escrita por Dios la Biblia, mientras que ellos no lo pensaban así. que Entonces fueron muy... ¿Ah? la Iglesia Católica cuando vio lo que pasó con Lutero nos cerró las Biblias a todos. Claro, entonces digo, Gracias a Dios estuvo el Concilio Vaticano II la volvió a abrir, pero digo, es lógico pensar que no eran católicos todos estos ah, investigadores, porque los católicos nunca nos animamos a nada, o no animábamos a nada. Anita, al margen, yo por ahí no estoy tan al tanto de cómo o sea, llamarlos, o sea, yo los llamé protestantes, pero bueno, llamarlos reformistas. Yo lo que quiero, lo que me da la impresión es que muchos de estos alemanes vienen de la línea reformista, eso es lo que quiero saber. O si vienen, o son más en suma católicos. No, Marta, es católicos seguro que así. no. Marta, es así, te explico por qué. Porque en nuestra iglesia los teólogos eran los presbíteros, no Ujú, eran los laicos los que iban a estudiar teología. ujú. Claro.
Entonces, estas universidades como la de Lovaina de Bélgica o las universidades que daban teología en Alemania, tan importantes, se movieron en otro, El círculo. en otro círculo porque los laicos tenían acceso y Claro. casi todos eran, sí, eran otros cristianos. En realidad, en eso hoy tenemos que valorarlo. Yo sé que a muchos todavía les cuesta, pero bueno, podemos revisar. Un poco se ha revisado porque se ha considerado los 500 años de Lutero, de eso se habló bastante cuando fueron. O sea que Se lo hay otras reconoce. maneras. Claro, hay otras maneras. Y yo no lo digo Bien. de forma despectiva, ni mucho menos, simplemente por curiosidad y por saber, inclusive vos también dijiste que hay judíos, lógico, o sea, si estamos hablando del Antiguo Testamento, ellos también deben estar interesados en la evolución o hacer una ciencia de la Biblia, ¿no? Así que no, Sí. está bien, yo simplemente... Algunos de ellos son judíos, y Marta, no, yo no te quise juzgar a vos de que, lo que yo quise decir es que como yo lo Sí. pongo por escrito, Ajá, y las cosas que yo saqué, las saqué de otros lugares, sí. en algunos decían que eran protestantes, y yo no Ajá. quise poner la palabra protestante por eso, porque a lo mejor ese escrito fue antes de todo lo que hay ahora de la inclusión, pero no, Claro. no es un juicio de valor para vos. Lo que pasa No, es que no, como yo vos voy estás en a el hacer tema. Claro, yo en voy a cambio hacer no, un entonces por ahí me muevo con un vocabulario un poco atrasado, de lo cual te agradezco, porque bueno, no o sea, el hecho de venir y reunirnos es para aprender. Entonces, bueno, si se mueven de sí, otra lo que pasa es manera, que vamos. el idioma, viste, yo digo, el idioma va cambiando tanto Sí. que ya te obliga a que uno empiece a mirar esto, pero sobre todo porque queda por escrito, porque acá en el chat podemos hablar en el Zoom, sí, los protestantes, no hay ningún problema. El tema es cuando yo tengo que escribir, Ajá. y en el siglo XXI está todo el asunto de que no podés decir negro, porque Argentina estamos muy atrasados con el resto del mundo en este aspecto. En el resto del mundo no se le puede decir a una persona que es negra. Acá te dicen en la esquina, che negra. O sea, estamos culturalmente como, bueno, en aguas distintas. Sí, sí. Pero en Ok. fin, Gracias, muchas gracias. hasta la próxima, entonces vamos a seguir ya nos vamos a meter con la tierra y los temas que trata la historia deuteronomista, que son tan interesantes. Bueno, si no hay más Bueno. preguntas, los quiero liberar para que no digan que no los dejo ir. Anita, manda el material porque, bueno, Sí. yo intenté, pero bueno, después Hay que me leer. resultó muy interesante y no Sí. anoté nada como para poder, viste, volver a releerlo y ver si surge alguna Y duda. les voy a mandar lo de Gabriel Nápoli porque es una joyita eso. Yo no me acuerdo si me lo dieron en Sion, pero lo encontré en mis papeles, que no son papeles, en mis archivos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por compartir Gracias, gracias No, al por todo. contrario, gracias a Gracias, vos. Ana. Gracias, Muy linda Chao. clase. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Bye bye. Adiós. Gracias. Chao, gracias.